Política Oscura, The Darkest. Este canal, Política Oscura, presenta contenidos de política cruda y real. Si buscas una visión convencional o edulcorada, este no es tu lugar. Aquí analizamos los aspectos más sombríos y polémicos del poder, la corrupción y los secretos que se ocultan en las sombras del sistema político. La verdad a veces incomoda y hasta asusta. Si estás listo para ver el lado más oscuro de la política, bienvenido. Sigue bajo tu propio riesgo. Sean bienvenidos a su canal Política Oscura. Comenzamos. La debilidad del destino manifiesto, la oscura conspiración que moldeó tu mundo. El deseo es el origen de todo sufrimiento. Arthur Schopenhauer. Bienvenidos a Política Oscura. Hoy exploraremos un concepto que a primera vista parece un ideal glorioso, pero que en las sombras de la historia revela una trama mucho más siniestra. El término destino manifiesto surgió en el siglo XIX en los Estados Unidos, popularizado por el periodista John L. O. Sullivan en 1845. Esta doctrina se fundamenta en la creencia de que los Estados Unidos estaban predestinados por la providencia divina para expandir su territorio a través del continente norteamericano. En su visión, esta expansión no solo era un derecho, sino un deber sagrado. Pero lo que comenzó como un ideal de expansión y progreso se enredó rápidamente en una maraña de ambición y dominación. Bajo esta bandera se llevaron a cabo actos de violencia y opresión que dejaron cicatrices profundas en la historia de América. La idea de un destino ineludible y divinamente ordenado sirvió de justificación para la conquista brutal de tierras habitadas por pueblos indígenas y la conspiración de un nuevo orden social y económico. En esta oscuridad histórica, el destino manifiesto se revela no solo como un principio de expansión territorial, sino como una herramienta siniestra que escondía intereses oscuros y ambiciones desmedidas. Acompáñanos en este viaje para desentrañar las siniestras motivaciones y los oscuros ecos que aún resuenan en los pasillos de la historia. Prepárate para descubrir cómo un concepto aparentemente noble fue utilizado para llevar a cabo algunos de los actos más perturbadores y despiadados en la construcción de un imperio. Desarrollo. Para entender cómo el destino manifiesto se transformó en una justificación para atrocidades y dominación, debemos profundizar en las capas ocultas de esta doctrina aparentemente noble. La justificación de la violencia y la expansión. Desde sus inicios, el destino manifiesto no solo proclama la expansión territorial como un derecho divino, sino que también legitimaba la violencia necesaria para llevar a cabo dicha expansión. Esta creencia en un mandato divino ofreció una cobertura moral para actos de agresión y desposesión. Conquista de territorios y pueblos nuevos. Uno de los ejemplos más notorios de esta justificación fue la guerra contra México de 1846 a 1848, bajo el pretexto de expandir el territorio. Estados Unidos se embarcó en un conflicto que resultó en la anexión de vastas regiones como Texas, California y el suroeste de los actuales Estados Unidos. La idea de una misión divina ayudó a deshumanizar a los habitantes originales de esas tierras, facilitando su desplazamiento y la toma de sus territorios. 2. La Ley de Exclusión de los Chinos, 1882. Durante el siglo XIX, el fervor expansionista también se extendió hacia el Pacífico. La Ley de Exclusión de los Chinos, que prohibió la inmigración china, es un ejemplo de cómo el destino manifiesto se usó para excluir y discriminar la ideología de la superioridad racial y el derecho divino se entrelazaron para justificar la expansión y explotación de otros grupos étnicos. El papel de la religión en la expansión. La religión jugó un papel crucial en la formulación y difusión del destino manifiesto. Los líderes religiosos y políticos de la época emplearon un lenguaje cargado de justificación divina para su agenda expansionista. Predicción de la fuerza superior. Muchos líderes políticos y religiosos afirmaban que la expansión hacia el oeste era una voluntad divina. La idea de que Estados Unidos
estaba destinado por Dios a civilizar el continente y a llevar el cristianismo a las tierras salvajes, contribuyó a una narrativa que legitimaba la invasión y el sometimiento. Esta perspectiva no solo alentó la expansión territorial, sino que también desató una campaña de conversiones forzadas y la imposición de valores religiosos y culturales a los habitantes originales. Misión civilizadora. La justificación religiosa también se manifestó en la creencia de que los estadounidenses estaban en una misión para civilizar a los pueblos nativos. Esta visión paternalista ocultaba el despojo sistemático de tierras y recursos, presentando en su lugar una narrativa de benevolencia y salvación. Secretos y oscuridades tras el destino glorioso. A pesar de su apariencia de idealismo, el destino manifiesto encierra un sinfín de secretos oscuros. En realidad, detrás de la fachada gloriosa de la expansión, se ocultaban ambiciones económicas y políticas que desataron una serie de atrocidades. Despojo y desplazamiento. La expansión territorial implicó el despojo sistemático de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales. La política de remoción forzó a muchas tribus a abandonar sus hogares, como se vio en la tragedia de las sendas de lágrimas, donde miles de indígenas murieron durante su forzado desplazamiento hacia territorios designados por el gobierno. Expansionismo y el control económico. La búsqueda de recursos naturales y el control de rutas comerciales también jugaron un papel significativo. La expansión hacia el oeste estaba movida en parte por la búsqueda de oro, plata y tierras fértiles, que eran vistas como esenciales para el crecimiento económico de la nación. En conclusión, al examinar la oscura historia del destino manifiesto, vemos como una ideología que se presentó como una misión divina de expansión y progresión encubría motivaciones mucho más siniestras. Este concepto no solo justificó la violencia y la explotación en el pasado, sino que también ha dejado un legado que sigue influyendo en el mundo moderno, el legado en la política contemporánea. Hoy en día, las sombras de El Destino Manifiesto pueden verse en contextos contemporáneos, como el reciente conflicto en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales, la lucha por el poder y los recursos y la justificación de políticas y reformas. A veces recuerdan a los conflictos históricos de expansión y dominio, las disputas sobre el control de los recursos naturales y las tensiones entre distintos grupos siguen reflejando las viejas narrativas de conquista y control, todo bajo engaños de entes de facto de extrema derecha con pensamientos judio-cristianos ultraortodoxos. El cristianismo y el racismo. El cristianismo, tal como se difundió a través del colonialismo estadounidense, a menudo se utilizó para justificar el racismo y la superioridad blanca. Esta ideología no solo presentó a los europeos y a sus descendientes como los portadores de una civilización superior, sino que también contribuyó a la construcción de jerarquías raciales que persistieron mucho después de la expansión territorial. La visión de la supremacía blanca y la dominación cultural, fomentada en parte por esta narrativa religiosa, sigue influyendo en las actitudes políticas raciales hoy en día. Explotación laboral e ideología individualista. La ideología cristiana, particularmente en su interpretación protestante, ha fomentado una ética que, aunque inicialmente orientada a la autoayuda y al progreso personal, también ha servido para justificar la explotación laboral. El concepto de éxito como resultado de un esfuerzo personal, a menudo basado en principios bíblicos, ha sido utilizado para racionalizar las desigualdades económicas y sociales. Esta visión individualista de superación personal y responsabilidad ha perpetuado sistemas económicos que priorizan el beneficio sobre el bienestar colectivo, una dinámica que sigue presente en la economía global actual. Reflexión final. Es crucial recordar y comprender las lecciones del pasado. El Destino Manifiesto no solo es un capítulo oscuro de la historia estadounidense, sino un recordatorio de cómo ideologías complacientes a simple vista pueden ser utilizadas para justificar el abuso y la injusticia. La comprensión de este legado
nos ofrece una perspectiva crítica sobre las continuas luchas por equidad y la justicia en nuestro mundo actual y nos llama a cuestionar las narrativas que, aún hoy, pueden perpetuar las viejas dinámicas de dominación y explotación. El Destino Manifiesto fue una doctrina poderosa que al presentarse como una visión divina y un ideal de progreso, enmascaró intereses políticos y económicos mucho más oscuros. Su aplicación justificó la violencia, el despojo y la explotación bajo la apariencia de un destino glorioso y predestinado. La historia revela que, tras la fachada de un mandato divino, se escondía una realidad mucho más perturbadora y despiadada, donde la expansión se construyó sobre la opresión y el sufrimiento de millones. Suscríbete y acompáñanos en esta exploración audaz, donde incluso aquellos con un destello de curiosidad encontrarán respuestas que nunca esperaron. Esto es Política Oscura, donde la curiosidad se convierte en conocimiento y el conocimiento en poder. Únete a nosotros y transforma tu percepción de la realidad. Política Oscura, The Darkest.